Muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la comunidad de Tolú, para toda la comunidad del departamento de Sucre y por supuesto toda la comunidad del Caribe. Saludo para nuestro presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Un saludo especial a los habitantes del municipio de Santiago de Tolú y sus alrededores que nos acompañan el día de hoy, a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, comunidades indígenas, resguardos y consejos comunitarios, comunidades campesinas de Sucre, representantes de diferentes organizaciones, población con discapacidad, población LGBTIQ+, un saludo a las mujeres caribeñas. Gracias por estar aquí. Un saludo a las juntas de acción comunal. Saludo a los ministros, ministras. Saludo a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Novoa. A la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Camila Saravia Torres, al alcalde del municipio de Santiago de Tolú, Wilmer Antonio Pérez Pérez, a los medios de comunicación y comunidad en general. Un saludo al grupo folclórico de la Casa Cultural Brisas de Diciembre y a todos los aquí presentes. Presidente, hoy es un día especial, un día en que se conmemora la lucha de los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, de los pueblos indígenas, de las personas racializadas en el mundo. Después del sometimiento a la esclavitud, se quedó intacta el racismo y la discriminación en nuestras sociedades. Y como un día en Sudáfrica, en la lucha frente al apartheid, se cometió una masacre por quienes levantaban la voz para que no hubiera discriminación, cada 21 de marzo, los y las hombres y mujeres afrodescendientes, hombres y mujeres indígenas, quienes hemos de alguna manera vivido el racismo estructural y la discriminación, conmemoramos este día y saludamos este día como un día más para saber que tenemos que seguir trabajando de manera incansable para que ninguna persona en el mundo sea discriminada por su color de piel, para que ningún pueblo en el mundo sea exterminado, para que ningún pueblo viva un genocidio cultural como ha pasado en muchos lugares del mundo y en nuestro país, para que por una identidad étnica o racial no se extinga, no se extermine a un pueblo. Hemos vivido la política de la muerte y no solamente a partir de la esclavitud que deshumanizó, ¿sí?, a la población, a unos seres humanos para esclavizarlos, sino que todavía seguimos viendo el racismo. Y cuando hablo de racismo me refiero por un lado a las palabras que lastiman y que por supuesto generan heridas profundas, pero yo quiero referirme más al racismo estructural. Presidente, usted sabe que en carne propia hemos vivido cómo el racismo en este país se ha exacerbado, y más cuando una que se parece a ustedes, que tiene la historia que a todos ustedes les ha tocado vivir, decide acompañar
un proyecto político que pone en el centro la vida y la dignidad de todos los colombianos y colombianas, pero pone en el centro la vida y la dignidad de quienes históricamente han sufrido el racismo y la discriminación. Presidente, hace un rato usted nos decía, ¿sí?, que las mujeres que primero habían hecho el feminismo eran mujeres campesinas. Yo aprendí en mi comunidad, un territorio racializado, donde todavía están las haciendas esclavistas en el norte del Cauca, que los primeros actos de luchas de mujeres feministas fueron los actos de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, por liberar los vientres de la esclavitud. Usted sabe que hubo una lucha por la libertad de vientres, porque la esclavitud no solo nos puso los grilletes, sino que a las mujeres que habían sufrido la esclavitud las puso a parir hijos para mantener patrimonio, le llamaban en ese momento, para mantener un patrimonio y para hacer crecer ese patrimonio. Y esa lucha, sí, que si hoy hablamos de feminismo, uno podría decir que es la lucha que siguen haciendo las mujeres negras, las mujeres indígenas en todo el país y en todo el mundo. Paradójicamente, sí, en ese momento era para que parieran nuestras ancestras y ancestros, y hoy todavía el cuerpo de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, se sigue usando como botín de guerra o se sigue usando como un objeto sexual. Esa lógica de una visión colonial está afectando a las mujeres en nuestros territorios y por supuesto afecta a todas las mujeres de nuestro país. Hoy, en este día en que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, es importante entonces reconocer la lucha histórica, reconocer el aporte histórico que los indígenas, los afrodescendientes, raizales y palenqueros han hecho a esta nación. Esta nación no tendría la diversidad étnica y cultural si no fuera, como usted lo ha dicho, por las mezclas de la cultura indígena, de los pueblos originarios y las mezclas de la cultura africana. ¿Qué sería de una Colombia sin esa alegría, sin el tambor, sin el cununo, sin la marimba? ¿Qué sería esa Colombia sin las músicas del Caribe, del Pacífico colombiano y de las músicas negras e indígenas que en medio del conflicto armado han servido para sanar a esta nación, han servido para reencontrar esta nación? Sin embargo, el lugar, presidente, de esta población sigue siendo el lugar de la servidumbre, porque no se le considera seres humanos con dignidad. Hasta hoy yo nunca había visto antes que un gobierno nacional se volcara totalmente a llegar a esos territorios. Hemos recorrido el litoral pacífico, hemos recorrido el Caribe, y quienes están ahí y las poblaciones que más sufren son poblaciones indígenas, son poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o negras. Esa es la población más excluida y marginada en nuestro país. Y como vicepresidenta, acompañando al presidente, también me he chocado con este estado, porque es un estado que no se pensó para la dignidad de esas poblaciones. Hemos recorrido cada rincón de este país, cada territorio, y en todos los lados la gente dice el agua potable.
En todos los lados la gente dice saneamiento básico. La población indígena y afrodescendiente hoy en nuestro país está consumiendo agua con heces. ¿Acaso no son los niños indígenas y negros que en este Caribe se están muriendo de hambre y de desnutrición? Esto nos permite entonces hacer una revisión profunda de la sociedad que tenemos. Esto nos permite entonces, un gobierno del cambio, plantear transformaciones estructurales que le permitan devolverle o pagar una deuda histórica que se tiene con las poblaciones indígenas y afrodescendientes que tanto le han aportado a esta nación, pero que han estado excluidas. Presidente, usted nos puso una tarea para avanzar con la garantía de los derechos de la población afrodescendiente e indígena. Y yo le puedo decir que hoy estamos avanzando. Hemos creado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una nueva institución que nace para garantizar la igualdad y la equidad territorial, pero también poblacional. Y una de esas poblaciones es la población étnica de este país. Es el pueblo indígena, campesino, afrodescendiente, raizal, palenquero. Es el pueblo rom o gitano que también es discriminado en nuestro país. Y creamos entonces el Viceministerio para Pueblos Étnicos y Campesinos. El lugar hasta donde se había llegado desde el gobierno nacional máximo era una dirección. Hoy tenemos un Viceministerio para Pueblos Étnicos, que por supuesto tiene la tarea de diseñar y adoptar políticas y programas y proyectos que transformen la realidad de estas comunidades. Desde ahí tenemos que trabajar fuertemente por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Y si usted me dice o me preguntan si un viceministerio solo puede transformar las realidades de esta población, puedo decir que no. Pero sí puede articular a las distintas instituciones para que de manera integral le podamos responder a un pueblo que ha estado esperando un cambio toda su vida. Presidente, usted nos puso la tarea en el Plan Nacional de Desarrollo de reglamentar la Ley 70 de 1993. Y solo 30 años después podemos decir que hemos avanzado en dos capítulos importantes. Uno, el capítulo 5 sobre biodiversidad a la luz, y esto es muy importante porque pone la discusión a la luz del cambio climático, de las desigualdades e inequidades que se profundizan en los pueblos étnicos de este país a raíz del cambio climático. Y el capítulo 4, yo vengo de una lucha de defensa de derechos territoriales, porque así como acá en el Caribe se le ha despojado la tierra que ancestralmente los pueblos indígenas y negros han ocupado en la región de donde yo vengo también. Y entonces teníamos un Estado que beneficiaba a grandes sectores empresariales despojándole la tierra al campesino, al negro y al indígena. Presidente, teníamos procesos de titulación colectiva tanto en comunidades indígenas como en comunidades afrodescendientes con 20 años desde que se había hecho la solicitud. Y hoy se ha avanzado de manera significativa en la titulación colectiva de los territorios ancestrales ocupados tanto por comunidades afrodescendientes como por comunidades indígenas. También se ha avanzado de manera significativa en la compra de tierras para el campesino, pero también la reforma agraria, como usted lo ha dicho,
es con las comunidades indígenas y es con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Por último, decirle, presidente, que nosotros creamos una comisión en cabeza suya, la Comisión Nacional de Reparación Histórica. Y esta comisión tiene que empezar por lo que hace unos días usted nos decía, por reconstruir la memoria de esta nación. Y la memoria de esta nación no solo es mestiza, la memoria de esta nación también es negra, también es indígena, también es campesina, también es con las mujeres. Y eso lo estamos avanzando desde la Comisión Nacional de Reparación Histórica. Hace días usted hablaba de los símbolos, ¿sí?, de los monumentos que en este país se crearon honrando la memoria de los opresores, del colonizador. Pero hemos visto pocos monumentos honrando la memoria de los pueblos indígenas y afrodescendientes que ayudaron a parir la libertad para este país, que ayudaron a parir la independencia para este país. Y de eso poco se habla. Nosotros queremos que los niños indígenas y los niños negros no sientan vergüenza de su historia, no sientan vergüenza de su color de piel. Y para eso el Ministerio de Educación tiene que establecer políticas, señor presidente, que dignifiquen la vida, que dignifiquen la memoria, que dignifiquen la historia de estos pueblos que en nuestro país no solo han sido discriminados, sino que han sido violentados. Presidente, por último, solo le quiero decir, el conflicto armado también desproporcionalmente afectó a estas poblaciones, a las poblaciones étnicas, y usó el racismo también como una estrategia de violencia. De eso ha dado cuenta la Comisión de la Verdad. Hubo un capítulo étnico en la Comisión de la Verdad y ahí encontramos casos de mujeres afrodescendientes del Caribe que en tiempos de violencia no solo las violaron sexualmente, sino que las marcaron como se marcaba a las personas esclavizadas en tiempo de esclavitud. Y eso habla del racismo estructural y eso habla de una sociedad que todavía sigue usando el color de la piel para definir quién es superior y quién es inferior, para definir quién debe vivir y quién debe morir en este país, para definir quién debe vivir en dignidad y quién debe vivir de manera miserable. Y nuestro pueblo, presidente, mi pueblo, el pueblo indígena, el pueblo negro, aún no logra la dignidad. Seguimos trabajando de manera incansable con usted para hacer que la dignidad se haga costumbre para este pueblo históricamente excluido, históricamente marginado. Por último, solo quiero expresar nuestras preocupaciones en términos de la violencia que están viviendo las mujeres en Colombia. Esto también es una visión colonial. Y esto también es una visión patriarcal. Así que invitamos a los hombres de Colombia a despojar el machismo que les hace violentar a las mujeres. Yo creo que si deconstruimos esas políticas y esa cultura patriarcal, machista y racista, Colombia va a avanzar hacia la paz total. Porque la paz total es con las mujeres o no será, presidente. En esta región los grupos armados están sometiendo a las mujeres. El Clan del Golfo en Montes de María, violentando a las mujeres lideresas, silenciándoles. Son múltiples las denuncias que hemos recibido de las mujeres del Caribe por las violencias sexuales, por los feminicidios, por la trata de personas, por la violencia que está ejerciendo el turismo. Y aquí no quiero satanizar el turismo, pero es necesario revisar
un turismo que reconozca y respete a las mujeres, y no un turismo que utilice a las mujeres como objeto sexual. Esas son las denuncias que hemos recibido en el Caribe de las mujeres, y por eso vamos a avanzar en la implementación del sistema de atención, monitoreo y seguimiento a las violencias, porque el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para atender de manera integral a las mujeres. Vamos a avanzar con implementar algunos proyectos productivos con las organizaciones de mujeres de este municipio y de esta región. Por ejemplo, el proyecto de la ruta gastronómica que varias organizaciones de mujeres nos han presentado. Vamos a avanzar con ese proyecto y vamos a trabajar de la mano de ustedes. Gracias, presidente, por este espacio. Gracias por llevar el gobierno al territorio más excluido y marginado de este país. Y gracias por llenarnos de esperanzas. Tengo que decirles que todos los días, cuando escuchamos al presidente, y por lo menos cuando yo lo escucho, que no se vaya a enojar la primera dama, pero yo digo, uy, me enamoré de mi presidente. Y me enamoré en el buen sentido de la palabra, porque tiene el corazón bien puesto y sabe lo que quiere por el pueblo colombiano. Y sabe lo que quiere sobre todo por el pueblo excluido y marginado de Colombia. Gracias, mi gente, seguimos firmes porque el pueblo no se rinde, carajo. Muchísimas gracias a usted, señora vicepresidenta y ministra de la Igualdad y Equidad.